Hablemos de comunicación política. Cálculos políticos es miopía política. A finales del año pasado, a raíz de las protestas sociales en varios países de la región, escribí un artículo titulado "Las protestas sociales llegaron para quedarse". En él comentaba el malestar de las comunidades con sus gobernantes y en especial la inconformidad con el sistema económico y político que no les está dando respuesta a los ciudadanos, por lo que consideré que esas protestas continuarían. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 puso nuestras vidas en pausa y las protestas desaparecieron por meses, pero a más de 6 meses de completa incertidumbre comienza el rebrote de las protestas en varios países de la región. El detonante y los motivos pueden variar, pero lo que sí no va a variar es la enorme carga de emociones negativas: frustración, desesperanza, miedo, rabia, ansiedad, indignación, producto de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en el último semestre. En el caso de Colombia, la pasada semana se presentaron protestas que originaron la muerte de 14 jóvenes manifestantes, centenares de heridos, muchos de ellos heridos por armas de fuego, decenas de módulos policiales destruidos, así como unidades de transporte público, inmobiliario, urbano y comercios destruidos. El detonante, la muerte del abogado Javier Ordóñez, luego de su detención, la cual fue registrada en video y que se evidencia el exceso de la fuerza utilizada por 2 agentes de la policía, quienes, además de golpearlo, una vez sometido, seguían aplicándole descargas eléctricas con la pistola Taser. Como es normal en estos tiempos, el video se hizo viral y a pocos minutos del acontecimiento se hace público el fallecimiento del abogado Ordóñez, consecuencia de los golpes propinados por los agentes de la fuerza pública. Esto provocó protestas por 3 días con saldos que ya comentamos anteriormente, pero quiero enfocarme en el análisis de las reacciones de los gobernantes y de algunos líderes de oposición, quienes de lado y lado, tanto gobierno como oposición, no ayudaron a calmar las protestas y quizás hasta las hayan exacerbado. Es de conocimiento general que durante mucho tiempo ha existido abusos policiales. Según señalan distintos estudios, entre ellos el de la ONG Temblores, informan que entre 2017 y 2019 se documentaron 639 homicidios, más de 40.000 agresiones físicas a ciudadanos y 241 casos de violencia sexual, donde, según Medicina Legal, hubo algún funcionario policial involucrado. Es decir, hay una conducta reiterativa de miembros de las fuerzas públicas. Todos estos hechos, sumados a los sentimientos de frustración, rabia, desesperanza, ansiedad e indignación, generaron esta explosión de violencia que presenciamos la semana pasada. Ahora bien, por un lado, el gobierno del presidente Duque, a través de su ministro de la Defensa, con un lenguaje agresivo, nada conciliador, condenan la violencia de las protestas, los desórdenes y anuncian que militarizarán la ciudad y traerán más pie de fuerza de otras ciudades a la ciudad de Bogotá, agregando que se harán exhaustivas investigaciones, seguramente como las que se han hecho de las 55 masacres o asesinatos colectivos, como más le gusta decir al señor ministro, y que hasta ahora no han producido ningún resultado. Pensaron y actuaron como autoridad de fuerza, no se detuvieron a pensar como estadistas que protegen la vida, ciudadanos y sociedades. En su comunicación insistieron en los daños a la propiedad pública, en los policías heridos, pero jamás se refirieron a los civiles muertos y heridos y a los efectos de una sociedad de por sí ya muy sensible por lo que viene viviendo con la pandemia, es decir, el ciudadano no existe. Es claro que el gobierno comunicó lo que ideológicamente era políticamente apropiado para ellos, imponer el orden por la fuerza, algo así como el gobierno se respeta y punto. Adicionalmente, algunos voceros del partido de gobierno iban más allá y exigían toque de queda, apresar a los manifestantes e enjuiciar a quienes protestaban. Para justificar su relato, recurrieron al viejo cuento de que las manifestaciones estaban infiltradas por agentes del régimen de Maduro, sin que hasta ahora
se haya presentado prueba alguna de ello. Solo hasta el tercer día el ministro de la Defensa, en nombre del Gobierno Nacional, ofreció perdón por los excesos policiales. Es claro que la burbuja y la desconexión con el ciudadano en la que se encuentra el alto gobierno no le permitió observar lo que en el fondo estaba sucediendo en las calles. Por otro lado, algunos dirigentes de oposición, incitando a los manifestantes por las redes sociales, ayudando a viralizar la información de las protestas y bajo el lema de defendamos la democracia, todos a la calle, construyeron su relato, aunque no se vieron imágenes de estos dirigentes en la calle haciendo lo que pedían en las redes sociales, como tampoco condenaron los excesos de violencia de los protestantes, los disturbios y la destrucción de la infraestructura y el mobiliario urbano. La pregunta que surge entonces es, ¿alguna de las partes ayudó a la resolución del conflicto? Parece que no. Ambas partes, tanto gobierno como oposición, trataron de capitalizar políticamente el conflicto para su respectivo beneficio. El gobierno presentándose como el gobierno fuerte y decidido, que no lo es, por cierto, y en algunos sectores de la oposición tratando de lucrarse con la indignación ciudadana. Sí, tratando, porque seguramente al bajar la efervescencia de las protestas, los ciudadanos harán su balance y el resultado será reprobar la conducta de ambos. Partamos de un principio. Nada justifica la violencia, venga de donde venga, pues la violencia solo trae más violencia y allí tenemos los resultados. Justifico y respaldo las protestas enérgicas, cívicas y sin violencia. Ahora, todo indica que muchos gobernantes y algunos dirigentes de oposición en nuestra región no están viendo la gravedad de la situación actual. Parece que continúan desconectados de la realidad, que la mayoría de los ciudadanos están viviendo y sintiendo hoy en día. Estamos ante una situación nunca antes vivida en el último siglo, por lo que de explotar traerá serias consecuencias, hundimiento de la región en una crisis más profunda de la que ya vive. Los liderazgos políticos deben entender que el tiempo de jugar a los cálculos políticos pensando en sus intereses electorales, ideológicos o personales ya pasó. Continuar con la estrategia del pasado sin medir las consecuencias es miopía política y es negación, estar en negación frente a lo que padece el ciudadano día a día. Esto solo servirá para seguir gestando y acumulando cargas emotivas negativas que en cualquier momento explotará y presenciaremos nuevamente protestas con consecuencias muy dolorosas. A los líderes de nuestros países les digo, las prioridades no son ustedes, ni su ideología, ni sus necesidades de poder, ni sus egos, ni sus redes sociales. La verdadera prioridad es la nación, es la sociedad, es el ciudadano, es actuar con verdadera y legítima convicción de contribuir para generar consenso que lleven al ciudadano a tener esperanza, a tener una visión real de lo que es el futuro y a ofrecerles más y mejores oportunidades para que el ciudadano, con su propio esfuerzo, se supere y tenga acceso a una mejor calidad de vida para él y para su familia. Bueno, hasta acá nuestra videocolumna de esta semana. Me encantaría escuchar sus comentarios. ¿Están sus gobernantes desconectados de la realidad de lo que viven sus ciudadanos? ¿También toman decisiones porque son gobierno y punto y no piensan en los ciudadanos? Los escucho y los leo.